Aquí estamos en nuestra tarde, estamos en el living porque vamos a charlar de este Trump cancelado. Estamos con Joaquín Arguindegui en el living y con Adriana Amado también vía remoto ex para que podamos charlar con ellos de esta situación que se da. Joaquín, un poco, y Adriana querida, también muchas gracias por estar con nosotros. Es algo inédito lo que está pasando con Trump en los Estados Unidos. Ayer se le dio en la historia un presidente con un segundo juicio político. O sea, bate récords en la historia. Y en redes, Dex, ¿qué está pasando también? En redes está, la palabra es cancelado, lo decíamos antes de ir a la pausa. Cancelado en la jerga adolescente de las redes significa que a la gente la dejen de seguir, ¿no? Que el público, el gran público se ofende por el motivo que sea, se enoja con alguien, tiene algún tipo de inconveniente y lo deja de seguir. Te dejan de seguir a un cantante porque dijo alguna expresión que molestó, o deja de seguir a alguien. Pero en el caso de Trump es distinto porque Trump también, entre los récords que ostenta ser, yo creo, el primer presidente sin duda. Y no sé si mucha gente en el mundo ha sido prohibida por las mismas redes sociales. Claro, que algunos pueden decir, esto puede ser censura o no. A ver, arrancamos por Joaquín. El contexto que está dejando Trump, ¿cómo lo podríamos explicar? ¿Se va de una presidencia? ¿De qué manera? Diría que el contexto inmediato es uno en el cual el presidente ha decidido que las elecciones fueron ilegítimas y que no va a reconocer el resultado. Va a aceptar que va a haber una transición, pero siempre va a reclamar contra la idea de que Biden ganó de forma, digamos, legal y legítima, lo cual por ahora no ha podido, no ha presentado absolutamente nada en términos de evidencia de que haya habido fraude en términos suficientes como para modificar el resultado. Y paralelamente, bueno, habiendo coordinado una insurrección contra el legislativo, contra el Congreso, en el cual, bueno, murió una persona que custodiaba el Congreso, uno de los policías del Capitolio, así como aparentemente 4 manifestantes, hay más heridos, hay más cosas, en un intento por, no sé, ganar tiempo, intimidar a los congresistas. Se ha presentado ahora información de que tal vez hubo gente dentro del Congreso que coordinó con la gente que estaba afuera para que pudieran entrar. Es notoriamente sospechoso que la policía del Capitolio no haya podido controlar a esa gente que sabía que venía. Es un contexto en el cual el presidente ha, digamos, sacado todas y cada una de las opciones que tiene disponibles como para socavar el sistema democrático estadounidense e intentar conseguir una ventaja en este último periodo. Adriana, y al mismo tiempo, Trump ha sido siempre un hombre que se valió de las redes sociales. Primero para su campaña, han sido vital. Otro punto de discusión, ¿no? Él puso mucho dinero en su momento para llegar a través de las redes sociales a donde él quería llegar, que finalmente fue la presidencia de la nación. Y se movió por redes sociales, porque parecía que gobernaba por Twitter. Y al mismo tiempo, ahora se le dio vuelta la tortilla. ¿Cómo leemos eso? Agreguemos otro dato más. Cuando asume Trump ahí por 2016, también fue el año en que se nombró palabra del año posverdad. ¿Se acuerdan de eso? Claro, sí. Trump trajo a la discusión pública todo el tema de la desinformación. Fue el momento en que empezó toda la movida de los fact-checkers, de la desinformación, de las fake news, que existían, porque vamos a decir algo, nosotros ya tuvimos presidentes tuiteadores, presidentes que hostigaban, quizás el inaugurador de toda esta tendencia fue Hugo Chávez, hace bastante atrás, pero lo que pasa es que lo que cambió ahora es la escala de las redes sociales. Hace 10 años atrás, muy poca gente tenía un teléfono que permitía grabar y transmitir en directo, como vimos que pasó en estos últimos incidentes. Eso también cambia la lógica y también cambia el lugar de las redes sociales. Creo que más allá de que, bueno, pasen estos días, se haga la transición, esperemos que con la calma que ahora parece desarrollarse, pero lo que es interesante de este tiempo es que Trump nos obligó a pensar las reglas de las redes sociales para todo el mundo, cosa que no había pasado con los presidentes tuiteadores previos. Ahora, Adriana, las redes sociales y los CEOs y los dueños de esas redes sociales han sido muy cuestionados en su momento por vender información para justamente elecciones. ¿Con qué moral censuran a alguien o le bajan una cuenta a alguien? Bueno, hay que aclarar que el año pasado un expediente que llevó varios años determinó que finalmente lo de Cambridge Analytica no había tenido ningún impacto en las elecciones. Con lo cual, sí, en ese momento habían sido sancionados los dueños de las plataformas porque habían cedido los datos,
pero lo que no se pudo determinar, y esto fue una investigación muy seria llevada por la Oficina de Información Pública del Reino Unido, que eso haya tenido que ver en las elecciones. Y acá nos encontramos en el gran dilema, porque nosotros sabemos que las redes sociales tienen un gran vínculo en la vida, pero no se ha podido determinar que sean las que impactan en los procesos sociales. Y les planteo la paradoja, que la excusa que dieron en Twitter por cancelar la cuenta de Trump fue que estaba instigando a la violencia. Pero planteándolo desde la lógica de la instigación a la violencia, cuando estamos frente a una persona que tiene más de 70 millones de votos y otros tantos seguidores en Twitter, cancelarle la cuenta también puede generar reacciones violentas. Con lo cual, lo que tenemos que discutir acá es, primero, sabiendo, porque la diferencia que tenemos en 2020 con el 2016, que ya sabemos que ni las redes sociales ni la desinformación impacta de la manera que se sospechaba en el 2016 que impactan en los procesos electorales. Influyen, tienen que ver, pero la gente determina sus votos y sus elecciones de otra manera. Fíjense, Trump tiene más de 70 millones de seguidores, Biden apenas supera los 10 millones y ganó Biden. Quiere decir con esto que no es el determinante las redes sociales. Ahora, lo que sí es cierto que han cobrado una escala y una globalidad que nos demanda pensar nuevas formas de regularlas que no pueden ser con la lógica del pasado, porque yo he visto muchos analistas diciendo, bueno, esto pasó porque no había sido regulado por el Estado. La pregunta es, ¿el mismo Estado que no pudo evitar el asedio al Capitolio iba a ser en ese momento el que regulaba la expresión y las redes? El escenario es muy complicado. Joaquín, quiero preguntarte a vos sobre el uso de las redes sociales. Acá hay algún problema de audio en el estudio, te cuento lo que dijo Adriana sobre el tema de las redes sociales, que hoy se sabe que el impacto que tienen las redes sociales en un votante no es el impacto que se creía que tenían en el año 2016. ¿Cuál es tu óptica sobre el manejo de redes sociales que hizo Trump durante su mandato? Creo que el manejo de redes sociales ha sido inédito. Creo que es un presidente que le ha sacado el máximo provecho a su poderío político mediante redes sociales. Creo que de todas maneras se llegó a este punto en el cual el presidente no puede utilizar sus cuentas en un momento de mayor debilidad política por parte de él, luego de haber perdido las elecciones, ganas de irse. Y antes justamente los servicios como Facebook, como Twitter, no se animaron a castigar al presidente, a pesar de haber llevado adelante cosas, actividades bastante censurables desde el punto de vista del funcionamiento de una democracia, previos a la insurrección. Recordamos el presidente en algún punto, si recordamos el testimonio de su abogado personal Michael Cohen, el presidente llegó a un punto de amenazar a su abogado personal, su antiguo abogado personal, en términos de quédate callado o sabes lo que puede pasar con tu familia. Claro. Es ese tipo de comportamiento que, para otra persona, con todas las reglas que se han creado en redes sociales a lo largo de los últimos años, no sería aceptable. Y sin embargo, ocurre para el presidente recién a semanas de irse y va a ser un ciudadano común en una semana. Y ahora, ¿qué pasa también con lo que va a ser la ceremonia de Asunción? Estamos a días de la nueva presidencia ahora por delante de los Estados Unidos y está custodiado ahora sí el Capitolio, dice que duermen ahí adentro, está prácticamente militarizada. Sí, va a ser una transición, debido tanto a la pandemia y en general las limitaciones a la cantidad de personas que Biden plantea como su estrategia para contener el coronavirus en este caso particular, también debido al verdadero riesgo de violencia política en las siguientes semanas y de ahora en adelante, teniendo en cuenta el comportamiento del presidente Trump y del Partido Republicano en general. Diría que sí, va a ser una transición poco tradicional, va a tener muy poca gente involucrada, va a estar la prensa y las fuerzas de seguridad. Y va a ser muy limitada la capacidad del ciudadano común de realmente participar en los eventos. Yo quiero retomar el tema en redes sociales en base a algo que dijiste vos recién. Adriana, escuchá también porque quiero que los dos me den cada uno su óptica. Dale. Recién vos dijiste, Joaquín, que Facebook recién ahora se animó a avanzar sobre las cuentas. No, pasado inmediato. No, es como las leyes de la política, ¿no? Al caído en el piso no hay problema. Pero quizás ahora Trump tuvo excesos que no sé si había tenido antes de tal tenor.
Recordemos, Adriana había introducido acá, o Domi, no me acuerdo quién de las dos dijo, que las redes sociales terminaron en juicios en los últimos años. Sí. El presidente norteamericano que decidió ir contra los grandes corporaciones informáticas por monopolios, por distintas cosas, ha sido Trump. ¿Vos creés que hay una lectura, o podés hacer una lectura de ida y vuelta en todo esto, que esto ahora le vuelve? Vamos a las leyes de negocios. Adriana, para vos también, la dejo picando. Fue Trump el que los enjuició a todos, ¿eh? A todos los que ahora los cerraron, él es el que los metió a juicio. Diría que en términos de regulación el presidente ha sido bastante laxo en ese sentido, porque si bien las corporaciones estadounidenses, sea Facebook, sea Twitter, tienen un montón de empleados y de personas jerarcas dentro de ellas, los cuales son, digamos, si somos absolutamente transparentes, son bastante proclives a votar por el Partido Demócrata, a donar por candidatos demócratas, tienen, digamos, una perspectiva cultural y personal demócrata. Las corporaciones en sí mismas han sido bastante, digamos, están bastante contentas el periodo del presidente Trump, debido justamente a los recortes impositivos que han ocurrido, a la desregulación que ha habido en diferentes ámbitos. Diría que la confrontación con, por decir alguien, Jeff Bezos, que es el dueño del Washington Post, de Amazon, demás. Con Mark Zuckerberg, con todo, a todos. Ha sido una confrontación en términos públicos que el presidente, digamos, disfrutó de lograr la retórica y la apariencia de todo ello, pero sustanciosamente el Partido Republicano sigue siendo un partido muy, muy amigable a las corporaciones y que no ha tomado, digamos, los instrumentos regulatorios necesarios como para realmente achicar su poder, debido a la filosofía que tiene en términos del rol del gobierno. ¿Adriana? Bueno, recuerden que un presidente que le diga a los medios que mienten, nosotros ya conocemos, en Latinoamérica hubo muchísimos ejemplos y presidentes que avanzaron con regulaciones o con juicios contra medios o contra periodistas también conocemos. El tema es que por ser Trump quien es y por ser Estados Unidos el centro de los focos mundiales, esto se trae a la discusión en este momento. A mí me parece que lo que vamos a tener que plantear es, después de Trump, porque esto también, recuerdan, hace poquito también pasó con Bolsonaro, en menor escala, porque sí, Bolsonaro es mucho más prudente en sus redes sociales que Twitter. Bolsonaro es un presidente más bravucón en directo o cuando la cámara se apaga que en las redes sociales, que es bastante prudente, pero Trump no. ¿En dónde, digamos, la base de qué está en esta discusión? La mayoría de estos presidentes populistas lo que no quieren es que alguien maneje su discurso o lo discuta o lo rebata. Ellos quieren tener el control del discurso, por eso favorecen a ciertos medios sobre otros. Piensen las preferencias de Trump hacia la cadena Fox, que muchas veces recomendaba en su cuenta de Twitter, y este uso de la cuenta de Twitter, que fíjense un detalle, cuando Obama, que creíamos que era el presidente de las redes sociales hasta que vino Trump, cuando Obama usaba la cuenta para comunicarse, usaba la cuenta oficial, que es @POTUS, que es President of the United States. Donald Trump nunca abandonó su cuenta personal. O sea que esto también nos da la cuenta del personalismo y se va a llevar, digo, si bien cuando Cristina, Fernández, que fue otra persona que tampoco quiso hacer la transición, cuando se fue del poder se llevó la cuenta de la Casa Rosada, lo que tenemos en Trump es que hizo una jugada más adelante. Directamente nunca dejó su cuenta personal y casi institucionalizó su cuenta personal. Con lo cual, más allá de lo que Twitter haga, suspendiéndole la cuenta, él tiene ahí un capital de contactos, un capital de conversación que va a aprovechar porque él es un personaje del espectáculo, es uno de estos personajes, de estos presidentes pop que manejan muy bien los medios. Y si bien nuestros presidentes latinoamericanos que se pelean con los medios tradicionales, porque eran los de la primera década del siglo pasado, Trump se pelea con las plataformas porque son los medios de este siglo. Pero digamos, la operación es la misma, es el debate por el discurso y por la información pública. Lo último, Adriana, y que te pregunto primero a vos y después a Joaquín, ¿sale fortalecido Trump de esto mediáticamente, políticamente? Bueno, acá lo que tenemos que entenderlo es en el proceso de las polarizaciones. Piensen que Trump durante 4 años fue sumamente criticado por toda la prensa mundial. Y eso, en lugar de restarle prestigio, le ganó más votos de los que había sacado en 2016. Es decir, que ante el fanatismo, ante la adhesión incondicional,
no hay mucho que hacer. Y yo creo que estas medidas, lejos de proteger a la población, ¿no?, cancelando una cuenta o sacando información, primero te restan información y segundo los fortalece, porque ¿a quién le cabe duda de que Trump va a usar esto para mostrarse como un mártir perseguido? Porque en definitiva, y muchas veces lo ha dicho, él es cancelado porque tiene la verdad. Gracias, Adriana. ¿Y vos, Joaquín? Diría que en el futuro inmediato no sale fortalecido. El presidente va a tener que enfrentar posiblemente la votación en el Senado una vez que ya esté fuera del poder para inhabilitarlo como candidato en 2024. Es una opción que él le gustaría tener y que es posible que se la saquen. No es el resultado más probable, pero es posible. Diría, por otro lado, que a largo plazo es difícil saber exactamente si va a haber fortalecido o no. Dependerá en buena medida de cuánto se robustecen las instituciones de la sociedad democrática estadounidense en los siguientes años o si permiten de vuelta otro ensayo autoritario del estilo. Es decir, si el próximo Trump o si el equivalente de Trump en el futuro realmente tenga la facilidad como para invalidar un montón de normas y un montón de reglas no escritas de la democracia estadounidense y de intentar llevar a cabo de vuelta un ensayo autoritario o un experimento sea más orientado hacia lo que vimos en el Congreso, directamente de la intimidación física de sus opositores. Gracias, Joaquín.